Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, ya pasando directamente al desarrollo del siguiente tema de nuestro programa, tenemos la unidad 17 que tiene como título Génesis de las obligaciones, ¿verdad? Cuando hablamos de Génesis estamos hablando de la fuente, del inicio, ¿verdad? Eh, y la necesidad lógica y jurídica de la existencia de una fuente de la obligación, que exista una fuente, que exista un hecho relevante que pueda generar una obligación. Uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, de la obligación es la fuente, que podemos definirla como un hecho o un acto o una relación jurídica, ¿verdad?, que engendra y sirve de fundamento para la obligación, ¿verdad? De dónde vamos a partir para reclamar una obligación. Obviamente que tiene que existir una fuente, ¿verdad? No puede nacer de la nada una obligación, sino de un hecho, un acto o una relación jurídica entre dos partes. Tenemos que saber entonces qué le dio origen a esa obligación y por eso tenemos la fuente de la obligación. Según el artículo 417 de nuestro Código Civil, las obligaciones derivan de alguna de las fuentes establecidas en la ley. Tienen que derivar de la ley. Eh, El siguiente punto de nuestro programa dice teoría general de las fuentes, evolución histórica. Cómo históricamente se, se pronunció o se estableció el nacimiento de las obligaciones. Bueno, primeramente, en el derecho romano, según Gallo, el derecho romano fue el primero que se ocupó de la materia de fuentes de las obligaciones. Y Gallo establece que derivan las obligaciones de los contratos y de los cuasi contratos, perdón, de los contratos y de los delitos. Es la calificación bipartita, porque Gallo decía que las obligaciones nacen de los contratos y de los delitos. De allí se genera una obligación. Bueno, posteriormente Potier amplía esa gama establecida por Gallo y dice que las obligaciones derivan de los contratos, de los cuasi contratos, de los delitos y de los cuasi delitos. Hace una clasificación ya cuatripartita, agregando a lo que Gallo ha establecido, incluyendo los cuasi delitos y los cuasi contratos. Bueno, Justiniano era no el que agregó, ¿verdad? Después, posteriormente, Potier sí eh, incluyó un requisito más, ¿verdad?, o una fuente más. Estableció que las obligaciones derivan de los contratos, de los delitos, de los cuasi contratos, de los cuasi delitos y le agregó la ley. Le agregó la ley eh, y esta clasificación fue la que fue aceptada por mucho tiempo. Inclusive el Código Civil francés se basa digamos, ¿cómo que se le puede llamar? En esa teoría, ¿verdad? De que las obligaciones derivan de los contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos y
la ley. Como le dije, el Código Civil francés se basó en eso, y no solamente el Código Civil francés, varios códigos se basaron en él. Posteriormente, un jurista alemán llamado Bonincase, o sea, su apellido, dice que en realidad no existe más que una sola fuente de la obligación, y ella es la ley. La única fuente de las obligaciones es la ley, dice Bonincase. Y justifica ello diciendo que en materia de contrato nadie puede obligarse respecto de otro si la ley así no lo permite. Tiene que estar en la ley establecido las responsabilidades o el nacimiento de una obligación. Entonces nadie puede estar obligado, según Bonincase, ante otra persona si es que la ley así no lo permite. La ley tiene que establecer eso, según Bonincase. Y cuando se trata de una cuestión contractual, debe manifestarse por voluntad de las partes, y la extracontractual también reconocido en lo que dispone la ley al respecto. Por último, dentro de esta evolución histórica, se clasificó a las fuentes de las obligaciones como fuentes voluntarias o contractuales y fuentes no voluntarias o extracontractuales. Es lo que prácticamente es tenido en cuenta actualmente, ¿verdad? Pero tanto las fuentes voluntarias como las fuentes no voluntarias siempre tienen que estar reglados también en la ley para que puedan engendrar obligaciones a las partes afectadas, ¿verdad? O sea que siempre, a mi criterio, las fuentes de las obligaciones derivan de la ley, sean voluntarias o sean involuntarias. Después, con el desarrollo de las unidades, van a ver que realmente es así, ¿verdad? Porque tanto las cuestiones contractuales como las extracontractuales, los daños, por ejemplo, cuando hablamos de extracontractual, generalmente estamos hablando del derecho de daño. Y ello está establecido en la ley, ¿verdad? ¿En qué casos? ¿Verdad? ¿Qué tipos de responsabilidades extracontractuales existen? Están establecidas en nuestro Código Civil. Por lo tanto, todo genera de la ley. Bueno, dijimos que la clasificación moderna son las fuentes voluntarias y las fuentes no voluntarias. Bueno, las que tienen origen en la voluntad, obviamente en la voluntad de las partes, es lo que se revela a través de los contratos. Cuando yo me pongo de acuerdo con una persona, con otra persona, para arreglar algún tipo de derecho o crear algún tipo de obligaciones, ¿qué hago? Expresamos ambos a través de nuestra voluntad y lo plasmamos en un escrito denominado contrato. Esa es la clasificación voluntaria. Y las clasificación no voluntaria es aquella que se genera extracontractualmente sin voluntad de las partes. Si yo, por ejemplo, no puedo hacer un contrato con una persona diciéndole el día 20 de agosto del año 2020 nos encontraremos con nuestros respectivos vehículos en la calle principal de la ciudad de Santa Rita, y yo voy a colisionar por tu vehículo y te voy a ocasionar daño, y firmamos, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? No existe. Lo que existe es el hecho generador del daño. Ahí estamos hablando de una fuente no voluntaria, porque el accidente de tránsito generalmente no es voluntario, ¿verdad? Y estamos en ese caso ante una fuente no voluntaria o extracontractual.
fuera de algún contrato. No existe un contrato que pueda regular una obligación extracontractual, porque su nombre luego lo dice, ¿verdad? Extracontractual, fuera de un contrato. Bueno, volviendo a las fuentes voluntarias y a los contratos, ¿verdad? Podemos decir que la característica esencial de esta fuente de voluntad de esta fuente de obligación, es la voluntad libre y sana de las partes, ¿verdad? Por eso es que se llama voluntaria. ¿Por qué? Porque las partes voluntariamente regulan esos derechos y obligaciones. ¿A través de qué? A través de un contrato. Bueno, dentro del contrato también doctrinariamente se incluye como fuentes de las obligaciones a las obligaciones unilaterales o a la voluntad unilateral. Por ejemplo, la donación de un inmueble. Eso también genera obligaciones, que vamos a ver al final de esta unidad de qué se tratan las fuentes unilaterales de obligación. Bueno, entonces podemos definir al contrato como un acto jurídico por el cual las partes voluntariamente y en forma consensuada regulan sus derechos y obligaciones de carácter patrimonial, que es lo que nos interesa en el derecho civil, obligaciones, ¿verdad? Ya sea, perdón, ya sea para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de las fuentes voluntarias o en este caso del contrato, ¿verdad? Que viene a ser la fuente principal de las obligaciones de carácter contractual y voluntario? Es que por medio de este instrumento del contrato, las partes regulan libremente sus derechos, facilitando en este caso el instrumento que se cumpla ese contrato, y en caso de incumplimiento facilita, si es que se va a exigir el cumplimiento judicial, facilita al juez para que pueda saber qué realmente quisieron las partes, en qué caso se obligaron, cómo, el objeto de la obligación, el plazo de la obligación, etc. Facilita porque y va a ser un medio probatorio idóneo. Si yo tengo un contrato en el cual establecí las modalidades de construcción de una obra, una casa, por ejemplo, con un arquitecto, y establecemos el tipo de material, la forma de pago, el tiempo que debe durar la obra. Si está plasmado eso en un escrito, en un contrato, es más fácil que yo pueda ir a reclamar eso judicialmente y demostrarle al juez cuál fue nuestra convención, cuál fue nuestro acuerdo. Y a partir de allí ya demostrar el incumplimiento de acuerdo a cuál sea ese incumplimiento, ¿verdad? Si no es el material de primera, si el plazo ya venció, etc. Todo ya está plasmado ahí, lo único que tengo que demostrar es el incumplimiento. Ahora bien, si ese contrato fue verbal, no lo hicimos por escrito a través de un contrato, primeramente yo tengo que demostrar ese hecho generador, esa fuente de las obligaciones. Tengo que demostrar qué tipo de materiales nosotros pactamos que tenían que utilizarse, el tiempo de la obra, la calidad, y resulta más difícil porque tengo que centrarme primeramente en demostrar esos hechos y posteriormente el incumplimiento. Porque el arquitecto puede negar, ¿verdad? Decir, no, pactamos otro tipo de materiales, no el que está exigiendo el demandante,
Y no establecimos un plazo de un año, por ejemplo, para la terminación de la obra. Establecimos un plazo superior, ¿verdad? En su defensa puede alegar eso el demandado, el arquitecto en este caso, ¿verdad? Sin embargo, si yo tuviese ya eso por escrito, me resulta más fácil. Es un medio probatorio idóneo y si no lo tengo, yo tengo que demostrar eso. Y en ciertos casos resulta medio difícil o imposible probar eso. Por eso es muy importante que se tenga un contrato. La importancia del contrato se resume en eso, que constituye un medio probatorio idóneo de la existencia de la obligación. Bueno, los elementos del contrato, continuando nuestro programa, tenemos, según el artículo 673, el consentimiento o acuerdo de partes. Uno, los contratantes deben prestar su acuerdo, su consentimiento, no solamente sobre el objeto de la obligación de la prestación, sino todas las características que se puedan ingresar en el mismo. Entonces el consentimiento es manifestar nuestra voluntad en la celebración de ese acto jurídico. Uno de los elementos del contrato. El segundo, artículo 673, ya le dije, ¿verdad? El segundo es el objeto de la obligación. Debe constar en el contrato. Y el objeto no es más que la prestación misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está contratando? ¿Es un contrato de compra-venta? ¿Es un contrato de obra? La especie que sea de la prestación. Y el tercer y último elemento es la forma, o sea, el conjunto de solemnidades que debe reunir ese acto jurídico, siempre que la ley exija esa formalidad. Si yo voy a hacer una donación, necesariamente tiene que ser por escritura pública. Si yo voy a hacer una compra-venta de un inmueble, tiene que ser por escritura pública. Si yo voy a hacer un testamento, tiene que cumplirse ciertas formalidades que están en el Código Civil para su validez. Pero cuando la ley no exige formalidades, podemos reclamar libremente nuestros derechos sin necesidad de hacerlo por escritura pública, de que existan testigos, etc. La ley, nuestro Código Civil, establece claramente cuáles son aquellos actos jurídicos que necesitan una cierta formalidad bajo pena de nulidad. Bueno, vean ustedes, este artículo 673 establece como requisito los contratos, el consentimiento o acuerdo de las partes, el objeto y la forma. Son tres. De ahí es que en la unidad anterior le dije de que la causa de la obligación ya no está arreglada en nuestro sistema jurídico. Por eso es que no le quise hablar de la causa de la obligación que está en la unidad anterior. Entonces, la causa de la obligación ya en los actos jurídicos y en la obligación no existe como elemento o requisito esencial. Bueno, continuando, según nuestro programa, nos pide ahora efectos, ¿verdad?, del contrato, siempre siguiendo con el tema de la voluntad unilateral y los contratos. En primer lugar, tenemos la obligatoriedad de los contratos, ¿verdad? Para las partes, el acuerdo a que han llegado es como la ley misma. Sus implicancias jurídicas a la cual deben someterse los contratantes obligatoriamente, ¿verdad? O sea que no existe un contrato en el cual sea optativo el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en ella. Esto está en el artículo 715 de nuestro Código Civil, la obligatoriedad del cumplimiento de los contratos. Otro de los efectos
libertad o autonomía contractual, el principio de libertad de las formas. Artículo 669 que dice, los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos. El contrato no genera norma, no es una norma, pero para las partes los efectos del mismo son como si fuese una norma jurídica. Actúa como ordinariamente se dice, como si fuese una ley privada para ambas partes. Deben someterse como si fuera una ley misma. Les aclaro que no existe la ley privada, ¿verdad? Esa es una forma de decir nomás. Después no digan ahora el profesor Aníbal dijo que hay una ley privada, ¿verdad? La ley es pública, la ley no existe una ley privada solamente para algunas de las partes, ¿verdad? Sino que lo que nos dice el 669 o la intención de ella es que lo que está plasmado en el contrato sea como una ley para las partes. Y al ser ley para las partes, entonces es obligatorio, de cumplimiento obligatorio, y deben someterse a la misma, las partes. Bueno, la relatividad, otro de los efectos de los contratos, se refiere a que se extiende activa y pasivamente a los sucesores universales. O sea, toda obligación que yo he asumido se extiende en la fecha de mi fallecimiento, se extiende a mis herederos universales. Pasa automáticamente a ellos al momento en que yo fallezca, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, como por ejemplo las obligaciones personalísimas. Intuite persona, se dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo me obligo a escribir un libro a una determinada empresa, hacemos un contrato, una empresa editora, y antes de culminar eso, llega por A o por B motivo mi fallecimiento. Ese tipo de obligaciones no se traslada a los herederos universales. ¿Por qué? Porque es una obligación personalísima. Ninguno de mis hijos, nietos o lo que sea pueden escribir un libro como yo lo haría. Pueden ser que haga mejor, pueden ser que no tenga la misma calidad, pero nunca va a ser igual. Es una obligación personalísima por el carácter o la, ¿cómo es que se llama? Porque es inherente a la persona. Como le digo, un hijo mío puede escribir un libro mejor de lo que yo pueda escribir. O puede hacerlo de peor forma, ¿verdad? No puede ser que no llegue a escribir como yo llego a escribir, pero nunca va a ser igual. Entonces no se le puede obligar a un tercero, mis herederos, a que hagan lo mismo que yo pudiera eventualmente hacerlo. Bueno, otro de los efectos. Derechos adquiridos por terceros. A través de ese contrato las partes eventualmente pueden rescindirlo, ¿verdad? Se llega a un acuerdo y después dejarlo sin efecto a través de la figura de la rescisión de común acuerdo. Pero esa rescisión de común acuerdo jamás puede perjudicar derechos de terceros ya adquiridos por ellos, ¿verdad? No puede perjudicar derechos de terceros, solamente a nosotros, los que formamos parte de ese contrato, pueden afectarnos. No puede jamás afectar derechos adquiridos de terceros que eventualmente pueden reclamarlos. Y por último tenemos la excepción, con relación a los efectos, ¿verdad? Tenemos la exception non ad impletis contractus, o sea, la excepción de incumplimiento en castellano, ¿verdad? Que está establecido en el artículo 709 de nuestro Código Civil y dice, el contratante no puede exigir el cumplimiento de una obligación si ella
la parte reclamante antes no ha cumplido con su obligación o no ofrezca cumplirlo, ¿verdad? O sea, ¿qué implica la excepción de incumplimiento? Es una defensa que se plantea en un proceso en el cual el que demanda el cumplimiento de una obligación no puede hacerlo si él no cumplió su parte en la obligación. ¿Entendiendo? Yo no puedo, la ley no le da el derecho a una persona a reclamar el cumplimiento de una obligación si él no cumplió su parte en esa misma obligación, en esa misma prestación. Por ejemplo, demando la obligación de hacer escritura pública, que me dé el título del inmueble que estoy comprando en una inmobiliaria, pero yo estoy atrasado en las cuotas o pagué apenas un 10% del valor total del inmueble que estoy comprando a cuota. No puedo yo exigir que se me extienda a mi nombre la escritura pública, el título de dominio de ese inmueble, si yo no cumplo con mi parte en la obligación. A eso se refiere la excepción de incumplimiento. Yo tengo que cumplir mi parte cabalmente para tener el derecho de exigir al otro el cumplimiento de su parte en la obligación. Bueno, vamos a pasar a un siguiente video, la continuación, porque tenemos todavía una parte interesante que es la continuación de esta unidad. Ya enseguida les paso.